Comenzamos con el tema número 2, la Biblia, el libro fundamental de nuestra vida. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, la Ley y los Profetas, reciben muchos nombres. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 106, Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Ahí esta cita que el Catecismo incluye es de la famosa Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, en el numeral 11. Es importante reconocer que las Sagradas Escrituras traen un mensaje de salvación para la humanidad y nos viene a traer la gran revelación de Dios. Primero, que nos ama, y nos ama tanto que envía a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y segundo, nos trae el mensaje de, pues, el recuerdo que yace ya en la memoria del pueblo de Israel, de cómo el hombre se ha ido apartando de Dios y cómo Dios aún siente misericordia por la humanidad y quiere que la humanidad se salve, y como dice San Pablo, llega al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la Biblia? Hemos dicho que la Biblia, pues, significa los libros sagrados, y eso procede de un término griego que es ta Biblia, ta agia. Los libros, los santos, se traduciría de manera literal y significaría los libros sagrados, porque la Biblia es el conjunto de libros canónicos tanto del judaísmo como del cristianismo. Y pues hablamos de canon porque la palabra canona o canon en griego significa lista, así que la Biblia es el canon bíblico, ¿verdad?, de los listados de aquellos libros que han sido considerados inspirados por Dios y revelados por Dios. La palabra biblión también significa papiro, rollo, ¿verdad? Algunos incluso aluden a que probablemente proviene del nombre de una ciudad llamada Biblos, donde se supone hacían bastante producto de este papiro, ¿verdad? Por lo cual de ahí vendrá la idea de libros o biblión, papiro o rollos. La lengua de la Biblia. La lengua de la Biblia son tres: el hebreo, el arameo y el griego. Aquí quiero mostrarles pues cómo se escribiría la palabra Jesús en el hebreo, en el arameo y en el griego. En el hebreo sería Yeshua, en el arameo Yeshua y en el griego sería Jesús. Y para que tengamos un poquito de experiencia respecto a las tres lenguas, quiero mostrarles pues el Padre Nuestro, la famosa oración cristiana en los tres idiomas. Veamos por ejemplo cómo sería el Padre Nuestro en arameo. Avunde Vashmaya, Netkata Shemak, Tite Malkuta, Newe Sevianak, Aikana de Vashmaya Atbara, Hablan Lachma, de Sunkana Neyaumana, Washbuk Lana Hubaina, Aikana da Achnan, Shebaknen Lehaibaim, Ulatalan Lenisiona, Elapashana Membisha Amin. Así sería el Padre Nuestro en hebreo. Avinu Sheba Shamayim, Yidkadesh Shemcha, Tavo Malkutecha, Yaser Retzoncha, Baaretz Kasher, Nasaba Shamayim, Teklanu Hayom, Lehen Hukeinu, Ushlach Lanu, Et Ashmateinu, Kasher Soleihim Anachnu, La Asher Ashmulanu, Veal Tevieinu, Lidei Masa, Kiim Hatzileinu, Min Hara. Y la terminación del Padre Nuestro, que sería Kit Leha, Hamamme Lecha, Behagebura, Behatib Eret, Le Olemei Olamin. Amén. Y ahora el Padre Nuestro en griego. Pater imon o en ti suranis, ayacito tu onomasu, el cito y basileiasu, yenicito tu celemasu, os en urano que epitisis, ton arton imon, ton epiusion dos y min simeron, que haces y minta o filimata imon, os que imis afiamentis,
ofiletes imon, keisenenkis imas, is piriasmon, alarice imas apotiponero. Los autores de la Biblia son dos: Dios, que es el que inspira y revela, y el hombre que sirve como escribano. De alguna manera Dios inspira a los seres humanos de diferentes formas, como dice la carta a los hebreos o el discurso de los hebreos. De muchas maneras y de muchas formas Dios se ha comunicado con la humanidad, y en estos últimos momentos, dice, se ha comunicado a través de la persona de su Hijo. Pues es que Dios ha comunicado a través de sueños, visiones, de viva voz, lo que realmente desea comunicar al pueblo. Y hombres como los patriarcas, los reyes, incluso profetas, ¿verdad?, sacerdotes, los mismos grandes líderes de la comunidad que han aparecido a lo largo de la historia, ¿verdad?, como el caso de Moisés, y que han de alguna manera pues comunicado a los hombres esta voluntad que reciben de parte de Dios, para poder hacerle ver al pueblo, primero, que la providencia de Dios está perenne, es decir, Dios está velando por su pueblo, y segundo, pues para advertirle a la humanidad lo que realmente debe hacer para poder redimirse, para poder restaurar el estado de pureza, ¿verdad?, que Dios había decidido darle, pero que por la razón del mal uso de la libertad, el ser humano terminó perdiendo. Hablar de inspiración y revelación pues son dos fenómenos distintos. En el caso de la inspiración, como decía el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, es la parte donde Dios dice al hombre lo que quiere que escriba, y solamente lo que Él quiere que escriba. Y en el caso de la revelación, pues esta puede venir a través de diferentes formas, a través de visiones, a través de sueños, a través de momentos de éxtasis, ¿verdad? Así que tenemos la visión pues de inspiración que reciben los profetas, los mismos evangelistas, los mismos apóstoles, y por otro lado las visiones, ¿verdad?, o revelaciones, como la que tuvieron hombres como Jacob, ¿verdad?, hombres como el mismo José, que recibió también una revelación de parte de Dios en sueños, o como el caso de José en el Antiguo Testamento también, el caso de Elías, que tuvo varios momentos de éxtasis también, y el caso también obviamente más llamativo, que es el de Juan, que es el del Apocalipsis, ¿verdad?, que él tiene todas las visiones que están escritas en el libro de las Revelaciones o en el libro de Apocalipsis. Así que Dios de alguna manera se comunica con la humanidad cuando realmente ha habido necesidad. Y pues confiamos de que Él siga haciéndolo con sus seres más queridos. Y en ese sentido, pues, no es extraño que a lo largo de la historia cristiana también hubiese cierto grado de revelación, solo que ya no ha habido necesidad de incluirla en la palabra de Dios, ¿verdad? Ha quedado ya nada más como parte de la historia de esta presencia de Dios constante con el pueblo, que a través de ángeles, a través de incluso la mismísima Madre de Jesucristo, creemos en la Iglesia Católica, ha presentado siempre un mensaje de esperanza para que los cristianos no pierdan el entusiasmo. Y es que Jesucristo prometió pues que siempre iba a estar presente en la humanidad, en el sentido de que siempre estaría acompañándonos, por lo cual no es extraño que sigamos recibiendo de parte de Dios parte de sus inspiraciones y revelaciones, aunque como digo, ya no hay necesidad de escribir más libros que la Biblia, ¿verdad?, ya que la Biblia tenía un objetivo y ya se cumplió, que era revelar a Cristo, ¿verdad?, y ese era el objetivo primordial de toda la palabra, avisarnos de la venida de un libertador, y este libertador fue Jesucristo. ¿Cómo se escribió la Biblia? En tres momentos. Primero, el hecho histórico lo viven obviamente testigos oculares que van transmitiendo en un segundo momento la memoria del acontecimiento, para que posteriormente algunos de los que escucharon las memorias o incluso los que las predicaron, ¿verdad?, terminan decidiendo mejor escribir la historia, para evitar, pues, primero que se olvide, y segundo, para evitar también que se vaya a tergiversar, ¿verdad? Por esa razón aparece obviamente los primeros escritos como el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, el Evangelio de Marcos, que son de los dos primeros evangelios del Nuevo Testamento, y que obviamente el pueblo de Israel ya tenía toda la transcripción de su Biblia, ¿verdad?, de la famosa Tanakh, o la Biblia que incluía a la ley, los profetas y los otros escritos. Así que desde la experiencia de un pueblo de Israel, pues se ha ido respaldando el conocimiento de lo que Dios ha revelado a su pueblo, para que no se pierda, sino que siga siempre dando esperanza a la humanidad y dirigiendo a la humanidad. La estructura de la Biblia. Hemos dividido la Biblia en dos testamentos. El Antiguo Testamento está dividido en 5 partes.
El Pentateuco, que incluye los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el caso de los históricos, que incluye libros como el de Esther, Judith, el de Tobías, el de Primera y Segunda de Macabeos, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel, Josué y Jueces. El de proféticos, que incluye a los profetas mayores y menores, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Jonás, Miqueas, ¿verdad? Por mencionar algunos. Los líricos son aquellos que tienen que ver con la parte de la poética y también la parte hímnica. Por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares, el de Lamentaciones, el de Salmos. El de sapienciales, la categoría sapienciales encierra los libros que hablan de sabiduría. Por ejemplo, Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y obviamente el libro de sabiduría adjudicado a Salomón. En el caso del Nuevo Testamento, pues están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el caso de Hechos de los Apóstoles, pues aparece obviamente solo un libro. El caso de las cartas paulinas, que incluye las cartas de San Pablo, aproximadamente son 13 cartas, ¿verdad? Son 13 cartas exactamente, y una carta que se le adjudica, que es la carta a los hebreos, que algunos dicen que ni siquiera era carta, sino más bien una especie de discurso que intenta pues demostrar el cambio del Antiguo Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la nueva disposición del nuevo sacerdocio de Cristo. En el caso de las cartas apostólicas, también llamadas cartas católicas, donde están las cartas de Pedro, Santiago, Juan y Judas, y se les llama católicas porque están dirigidas a la Iglesia universal. En este sentido, no tienen un remitente particular, como en el caso de Pablo, que sí coloca que a la iglesia de Corinto, que a la iglesia de Roma, que a la iglesia de Éfeso, razón por la cual sí hay un remitente, pero en este caso, hay un destinatario, perdón, y en este caso, pues la carta apostólica no, ¿verdad? No hay una dirección, no está dirigida a alguien específico, sino más bien parecen dirigidas a la iglesia universal. El Apocalipsis, que suele llamarse también el libro de revelaciones, la palabra Apocalipsis significa revelación, es el libro adjudicado al apóstol Juan, ¿verdad? De sus visiones, que incluye obviamente todas sus experiencias, ¿verdad? Acerca de lo que Dios le ha querido revelar a través de estas visiones o sueños. Dato curioso, la Biblia está dividida en capítulos y versículos y le debemos ese favor a Stephen Langton, quien hizo la capitulación de la Biblia en 1226, fue un obispo, y también a Robert Estienne, también llamado Robert Steffani, ¿verdad? Que tenía una imprenta y él en 1551 imprimió la famosa Biblia de Ginebra, ¿verdad? Que pues incluye ya esta fragmentación de cada capítulo, por lo cual a esta Biblia de Ginebra pues se podría decir que es la primera Biblia que está versiculada. Y ahí aparece en la parte de abajo el nombre de Roberto Steffani, ¿verdad? Algunas fuentes dicen que es Robert Estienne, otros le llaman Steffani o Stefan, dependiendo de la traducción, y también depende si realmente o tenía este otro apellido o es que es una traducción del apellido mismo. Probablemente sea traducción del mismo apellido. Para ir terminando, ¿cómo hacer una cita bíblica? Para hacer una cita bíblica he puesto un ejemplo. En este caso, si yo digo primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 6, y versículo 13 al 14, y capítulo 4, versículos del 5 al 6b, y versículos del 10 y siguientes, es raro que llegáramos a citar tan amplio, pero si llegase a pasar, pues que tenemos que conocer 7 detalles importantes. La sigla, ¿verdad? Que en este caso es la forma sintética de presentar el nombre del libro. Por ejemplo, primera de Juan, ¿verdad? El antecedente de la sigla, que puede ser un valor de 1 o 2, dependiendo si es primera carta, segunda carta, o incluso 3, tercera carta de Juan. La coma, que sirve para dividir los capítulos, por eso primera de Juan, capítulo 3, todo número que tenga una coma después de él es un capítulo. El guión sirve para determinar, ¿verdad?, cuando hay secuencia de versículos. Por ejemplo, si quiero decir Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 5, podemos ver que se lee tanto el versículo 4 como el versículo 5 en letras rojas. Luego, si ocupo el punto, estoy indicando que estoy saltando de un versículo a otro versículo. Por ejemplo, si yo voy del versículo 5 al versículo 13,
y 14, del 13 al 14, en este caso entonces utilizó el punto, ¿verdad? Y se leería 1 de Juan capítulo 3, del 4 al 5 y del 13 al 14. Se leería el punto como un i. También se suele utilizar en este caso el punto y coma. El punto y coma es cuando yo salto de capítulo a capítulo. Por ejemplo, estaba leyendo el capítulo 3 hasta el versículo 14 y luego salto al capítulo 4, ¿verdad? Versículos del 5 al 6b. ¿Qué significa? Que el versículo 6 podría ser que esté dividida en dos fragmentos. El primer fragmento iría desde donde dice, nosotros somos de Dios, quien no conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha, punto. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Puede ser que yo diga que vamos a leer hasta el versículo 6b, que significa hasta la segunda parte de este versículo, porque probablemente esté dividido hasta en tres partes. Puede ser que la primera parte sea hasta el primer punto, la segunda parte sea hasta el segundo punto y la tercera parte sea hasta el tercer punto. Entonces, en este caso, pues, se podría llegar a hacer este tipo de situación si no quiero que lean otro fragmento en el mismo versículo, por lo cual se ocupa incisos. Y la letra S viene a significarnos, ¿verdad? Ahí está el versículo A, versículo B y versículo C, que sería la tercera parte. Cuando leemos y versículos del 10 y siguientes, estamos diciendo que vamos a leer todos los versículos subsiguientes a 10, siempre y cuando estén dentro del mismo contexto y sentido, ¿verdad? Es decir, leeremos hasta que se pierda, ¿verdad?, el sentido de lo que veníamos hablando desde el inicio del texto. Si que empezamos hablando del discurso de Jesús como el pan de vida, pues termina cuando ese discurso también termina, ¿verdad? Por lo cual se leen todos los versículos que hablen de ese famoso discurso del pan de vida. Y esa es la manera como hacemos una cita bíblica, ¿verdad?, a nivel, pues, académico. La división de los libros, he preparado también estas infografías, donde pueden ver aquí los libros del Pentateuco, los libros históricos, los proféticos con los mayores, profetas mayores y menores, ¿verdad? Los líricos, que aparecen estos dos, los sapienciales, que aparecen estos 5, para más o menos conocer la distribución. Y también tengo la distribución del Nuevo Testamento, con los 4 evangelios, el histórico, las cartas de Pablo, más la que se le agrega a él, las cartas católicas, ¿verdad? Y el libro profético, que es el Apocalipsis. Además, le voy a facilitar este esquema, que es una tabla periódica de la Biblia, donde pueden observar que aparece la cantidad de capítulos del libro de Génesis con su sigla y la cantidad de versículos que tiene el libro. Y obviamente están por colores que también determinan la clasificación del libro. Por ejemplo, en este color es el libro de Pentateuco, en color un poco casi naranja los evangelios, en color moradito los históricos, ¿verdad? Y tanto históricos del Antiguo como del Nuevo Testamento, vean, ¿verdad? Las cartas paulinas en rosado, las sapienciales en color melón y los profetas en color cian. Entonces así podemos conocer, y las católicas están en color gris. Entonces podemos aquí ver la nomenclatura, capítulo, el número del libro, el número de versículos, la sigla y el nombre. Espero que les sirva también para que conozcan un poquito más la distribución de la Biblia.